Los compuestos químicos que presentan una combinación de átomos de halógeno, que pueden ser cloro, bromo, yodo o flúor, unidos a cadenas de carbono del grupo alquilo, se denominan halogenuros de alquilo o haloalcanos, el cual es el tema del día de hoy. Esta combinación de elementos resulta en moléculas con reactividad variante, que tienen la capacidad de actuar en diversas reacciones de sustitución y eliminación, reacciones que son fundamentales en la elaboración de una amplia gama de productos químicos. Estos compuestos tienen diversas aplicaciones en la industria, como la fabricación de refrigerantes, la síntesis de medicamentos, pesticidas, entre otros productos. Por tanto, este trabajo tiene como objetivo exponer la estructura, clasificación y nomenclatura de los halogenuros de alquilo, al igual que sus propiedades físicas y químicas. Ok. Los haloros de alquilo también se conocen como los haloalcanos. Estos son compuestos en los que uno o más átomos de hidrógeno en un alcano han sido reemplazados por átomos de halógenos. Los halógenos son flúor, cloro, bromo o yodo. Estos poseen una hibridación sp3. El halógeno es más electronegativo que el carbono y el enlace carbono-halógeno está polarizado con una carga parcial positiva en el carbono y una carga parcial negativa en el halógeno. Cuanto más electronegativo es el átomo de halógeno, mayor es la polarización entre el enlace carbono-halógeno. Buenas tardes, profesor. Yo voy a explicar sobre halogenuro de alquilo. Empecemos por su estructura química, que voy a explicar de que estas también se los conocen y son conocidos como los haloalcanos. Los haluros de alquilo son compuestos en los que unos o más átomos de hidrógenos en un alcano han sido reemplazados por átomos de halógeno como flúor, cloro, bromo y yodo. Eso lo veremos en los compuestos que contienen un átomo de halógeno como los siguientes que veremos. Ahora, antes de entrar en el tema, veamos las propiedades físicas de halogenuro de alquilo. Los haluros alquílicos caen en diferentes clases dependiendo cómo se posicione el átomo de halógeno en la cadena de átomos de carbono. Estos se pueden clasificar como primarios, secundarios y terciarios. Ahora, los haluros de alquilo también se conocen como haloalcanos. Estos también son compuestos en los que uno o más átomos de hidrógeno en un alcano han sido reemplazados, como lo había dicho anteriormente, que son flúor, cloro, bromo y yodo. Y estos compuestos contienen un átomo de halógeno como los siguientes que veremos ahora. Aquí vamos a hablar sobre los haloalcanos primarios. El carbono unido al átomo de halógeno solo está unido a otro grupo de alquilo. Algunos ejemplos de haluros como primarios que incluyen los siguientes compuestos, como lo había dicho anteriormente. Aquí el bromo, cloro y yodo. Ahora vamos a hablar sobre los alcanos secundarios. El alcano secundario, el carbono está unido con el átomo de halógeno, que se une directamente a otros dos grupos de alquilo que pueden ser iguales o diferentes. Ya, ahora vamos con el último, que es el terciario, que es el átomo de que el carbono contiene el halógeno que está unido directamente a tres grupos de alquilo, los cuales pueden ser cualquier combinación igual o diferente. Algunos de los ejemplos de haluros de alquilos terciarios incluyen los siguientes compuestos. Aquí una vez más vemos al cloro y al bromo. Muchas gracias. Propiedades físicas. Una propiedad física de los halogenuros de alquilo, que es consecuencia de la mayor electronegatividad del átomo del halógeno sobre el átomo de carbono, es el carácter dipolar del enlace CX. Los halogenuros de alquilo tienen un punto de ebullición más alto que los alcanos. Veremos que los halogenuros de alquilo tienen puntos de ebullición más altos que los alcanos, que contienen el mismo número de carbono. Las fuerzas de dispersión londinenses son las primeras de dos tipos de fuerzas que contribuyen a esta propiedad física, ya que los halogenuros de alquilo presentan un incremento en la superficie debido a la sustitución de un halógeno por hidrógeno, lo que luego resulta en un punto de ebullición más alto. La solubilidad. Solubilidad en agua. Los halogenuros de alquilo tienen poca o ninguna solubilidad en agua, a pesar del enlace polar carbono-halógeno. La atracción entre las moléculas del halogenuro de alquilo es más fuerte
que la atracción entre el halogenuro de alquilo y el agua. Los haluros de alquilo tienen poco o ninguna solubilidad en agua, que tenga en cuenta las densidades. También debe agregarse que los halogenuros de alquilo sí son solubles en la mayoría de los disolventes orgánicos. Como vimos anteriormente, sabemos de que los halogenuros de alquilo son compuestos químicos que están formados por cadenas de hidrocarburos, que está formado por átomos de carbono e hidrógenos, más lo que son los halógenos del grupo 7A, donde encontramos lo que es el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Yo les voy a hablar sobre lo que es la nomenclatura de los halogenuros de alquilo, donde tenemos dos formas de nombrarlo, según el sistema de la IUPAC o según la forma tradicional, que es también nombrado como sales. Entonces, mi tema principal será lo que es el sistema de la IUPAC, donde aquí podemos prever dos ejemplos. En el primero encontramos lo que son los halógenos, que es el cloro, y para nombrarlo tenemos que identificar la cadena principal, en este caso es el hexano, pues es la cadena que tiene más carbonos. Y comenzamos a enumerar por donde se encuentre más cercano el grupo funcional. En este caso, en la parte de abajo se encuentra más cercano el cloro, el carbono 2, así que comenzamos desde aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, escribimos el nombre, que en el carbono 2 y en el carbono 4 tenemos un dicloro, el di del prefijo griego, que hay 2, y por último, como hexano, que es el nombre de la cadena principal. En el segundo ejemplo tenemos un ejercicio donde hay más halógenos y hay más sustituyentes, donde tenemos el ciclopropano e incluso un metil, y el grupo funcional del alqueno. Para nombrarlo así mismo identificamos la cadena principal, que es el hecteno, todo esto, y enumeramos donde el carbono que esté más cerca a los grupos funcionales, en este caso es en el carbono 1 que se encuentra aquí abajo, y enumeramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y comenzamos a escribir el nombre, que tenemos que en el carbono 1 y en el carbono 4 tenemos un dibromo, en el carbono 3 tenemos lo que es un metil, en el carbono 1 un ciclopropil, y en el carbono 5 un yodo. Y que en el 2 tenemos un alqueno, en este caso iría hecteno de lo que es el alqueno. Otro ejemplo, aquí tenemos un ciclooctano como cadena principal, ya que tiene más carbonos, y encontramos 3 flúors y una ramificación de alquilo, y también tenemos y comenzamos a nombrarlo. Entonces, aquí enumeramos que en este flúor va el primer carbono, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Entonces, tenemos que en el carbono 2 tenemos una ramificación de un butil, pero dentro de este butil tenemos un metil. Entonces, se nombra 2 entre paréntesis, el 3, donde se encuentra este metil, cerramos paréntesis y butil. Después ponemos la posición de los flúors, que es en el carbono 1, el 3 y el 5. Y ahí tenemos el tri, que es del prefijo griego de 3, y ponemos flúor ciclooctano. Y el último ejercicio tenemos como cadena principal un decano, una cadena de 10 carbonos, y sus grupos funcionales tenemos 2 alquenos y también los halógenos, en este caso el cloro, bromo y yodo. Y ahí comenzamos a enumerar por el carbono donde se encuentre más cercano un grupo funcional. En este caso, en el carbono de aquí, es el que más cercano, porque en su primer carbono tiene el cloro. Entonces enumeramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces comenzamos a nombrar que en el carbono 4 tenemos el bromo, que en el carbono 1 y 6 tenemos un dicloro, en el carbono 2 un metil, en el 7 un yodo, y ponemos deca por la cadena principal de decano, pero solo ponemos deca porque ponemos guión y ponemos la posición de los alquenos.
Tenemos dos, en este caso comienza en el carbono 4 y en el carbono 6, por eso va 4,6-D, de que hay dos alquenos y eno. Eso sería todo. Buenas, yo les voy a hablar sobre otra forma de nombrar a los halogenuros. Esta otra forma se la conoce como nomenclatura funcional o de forma tradicional. En la nomenclatura funcional se nombra el halogenuro correspondiente, ya sea fluoruro, cloruro, bromuro o yoduro, donde se define como palabras separadas, nombrando el grupo de alquilo en base a su cadena carbonada continua más larga, comenzando la numeración de los átomos de carbono desde el carbono al que se encuentra enlazado al halógeno. Esta nomenclatura se utiliza para nombrar cadenas muy cortas, como un clorometano. Se lo conocería así en el sistema IUPAC, pero en el sistema funcional o tradicional se lo conocería como un cloruro de metil. Bromuro etano se lo nombraría como bromuro de etil. Un iodo-propano se lo conocería como yoduro de propil. Y un cloro, 2-metilpropano lo nombraríamos como cloruro de isobutil. Propiedades químicas. Reacciones de sustitución SN1 y SN2. Los haluros de alquilo son capaces de experimentar reacciones de sustitución, en donde el haluro de alquilo electrófilo genera un nuevo enlace con el nucleófilo que sustituye o reemplaza al halógeno en el carbono alfa. El carbono puede formar 4 enlaces. El halógeno debe de liberarse y se denomina grupo de salida. Reacción de sustitución SN1. La reacción SN1 es el mecanismo donde se lleva a cabo la sustitución del grupo saliente, halógeno, por algún compuesto con pares solitarios, capacitados para atacar al carbocation denominado nucleófilo. A continuación veremos un ejemplo para mayor entendimiento de este tipo de reacción. Buenas noches. A continuación, el ejemplo de la reacción de sustitución SN1. Por favor, la diapositiva pasada. En este ejemplo tenemos una reacción de bromuro de isobutilo más una molécula de agua. Reacciona a una molécula de 1-butanol más bromuro de hidrógeno. Como primer paso tenemos, por favor, la siguiente diapositiva. El enlace carbono-bromo se rompe y el bromo se libera con el par de electrones del enlace para generar un carbocatión terciario y un anión bromuro. El producto de esta etapa, que vendría siendo el carbocatión, se considera el reactivo de la próxima etapa y se denomina intermedio por la reacción de sustitución. Dicho intermedio del carbocatión se encuentra en la forma plana triagonal con el orbital 2p vacío, el cual el carbono central es sp2 hibridado y contiene un octeto incompleto, lo cual genera que el carbocatión es el intermedio altamente reactivo y también electrófilo. En el segundo paso ocurre el ataque nucleofílico. El nucleófilo que vendría siendo la molécula de agua usa su par solitario para reaccionar con el intermedio carbocatión, produciendo así un alcohol T-butílico protonado. La forma plana de dicho carbocatión permite la existencia de la posibilidad de que el nucleófilo ataque desde cualquier lado del plano, generando posibles estructuras con cantidades iguales. En el tercer y último paso, se genera una molécula de agua que acepta el protón del ion oxonio y el producto neutro final del alcohol T-butílico. Y con eso se termina la reacción de sustitución SN1. Reacción de sustitución SN2. Esta reacción sucede en un solo paso que involucra tanto el nucleófilo como el sustrato e implica dos transferencias de pares de electrones que transcurren en el mismo periodo. Ataque nucleófilo, representado por la flecha roja, y salida del grupo de salida, representado por la flecha azul. A continuación veremos un ejemplo para entender este tipo de reacción. En esta reacción se tiene un bromuro de metilo más radical hidroxilo, va a reaccionar metanol más bromo. El nucleófilo OH se posiciona en cercanía del carbono electrófilo, desde la sección posterior, a un lado opuesto de donde se ubica el grupo bromo que va a salir. Con el nucleófilo OH, el bromo comienza a expulsarse y ocurre al mismo tiempo la formación de nuevos enlaces carbono-hidroxilo y la rotura del enlace carbono-bromo, como pueden ver en la flecha azul. El átomo de carbono se encuentra parcialmente enlazado tanto con el OH como con el bromo, lo que genera un estado de nivel de energía mucho más alto en todo el proceso, el cual se lo va a llamar estado de transición. En el estado de transición de SN2 se encuentran 5 grupos en los alrededores del carbono, y este procede a llamarse pentacoordinado. En base a que el grupo OH se acerca al carbono, el bromo se aleja más de él, junto al par de electrones del enlace. Y por último,
El nuevo enlace se forma completamente y el enlace anterior se rompe completamente generando una molécula de metanol. Y así se termina el proceso de SN2. Ahora vamos a ver las diferencias de reacciones de sustitución SN1 y SN2 mediante ejemplos. En la reacción SN1, en este ejemplo que podemos ver, tiene un bromuro de alquilo terciario como electrófilo, un nucleófilo débil y un disolvente prótico polar, asumiendo que el metanol es el disolvente. Por lo tanto, se predice con confianza que este es un mecanismo de reacción SN1. Por otro lado, en el ejemplo de la reacción SN2, el electrófilo es un bromuro de alquilo secundario. Con esto son posibles mecanismos tanto SN1 como SN2, dependiendo del nucleófilo y del disolvente. Podemos ver que el nucleófilo, un anotiolato, es fuerte y se usa un disolvente prótico polar, por lo que el mecanismo SN2 se ve fuertemente favorecido. Y como hemos visto anteriormente, en la reacción SN1, el mecanismo consta de varios pasos, y en la SN2 es más concertada y consta de un solo paso. Mi nombre es Aisitel Nomi Campuzano Morán y a continuación les vamos a compartir ciertas consideraciones previas a partir de las reacciones de eliminación E1 y E2. Las reacciones de eliminación E1 y E2 son procesos comunes que ocurren en los haluros de alquino. Estos son compuestos orgánicos que contienen un átomo de halógeno, ya sea cloro, bromo o yodo, adherido a un átomo de carbono. Estas reacciones de eliminación implican la eliminación de un átomo de hidrógeno y un haluro de alquilo para formar un enlace doble en su lugar. Luego le presentamos las reacciones de eliminación E1. Las reacciones de eliminación E1 en los haluros de alquilo implican la formación de un carbocatión como intermediario y la eliminación de un átomo de hidrógeno y un grupo de haluro del compuesto de partida. Esta reacción ocurre en dos etapas. En la primera etapa se produce en donde el haluro de alquilo se disocia para formar un carbocatión y en la segunda etapa se produce la eliminación de un átomo de hidrógeno y un grupo de haluro adyacente a dicho carbocatión. La estabilidad del carbocatión formado es crucial en esta reacción, siendo más estables aquellos grupos de alquilo que donan electrones por efecto inductivo o ya sea por resonancia. Al final de dicha reacción se forma un enlace doble, generando un alqueno como producto. Luego presentaremos con ustedes un ejemplo en donde este facilite su entendimiento y comprensión. Bueno, como podemos observar en la reacción de eliminación E1, la reacción de eliminación E1, también denominada como reacción unimolecular, está basada en la formación de un carbocatión como intermediario, seguido de la eliminación de un átomo de hidrógeno y un grupo de haluro para formar un alqueno. Como podemos ver, en el primer paso se produce la deshidrohalogenación del sustrato, la cual se refiere a la eliminación del haluro, que viene a ser el sustituyente en dicha cadena de carbono, que tiene como objetivo la formación de un carbocatión. Esto se produce mediante que el bromo ha sido extraído mediante la etapa limitante, llevándose consigo dicho electrón, dejando en esta cadena de carbonos un protón. Y mediante esto se produce la formación del carbocatión. Ahora, como segundo paso, nos vemos que se produce la desprotonación de dicho carbono. En sí, en la etapa 2, el carbocatión reacciona específicamente con el nucleófilo. El nucleófilo es una base negativa, ya puede ser hidroxilo, amina, etc. En este caso utilizaremos un hidroxilo. Bueno, llegamos a la conclusión que el carbocatión reacciona específicamente con el nucleófilo, que en este caso se evidencia como una molécula de OH, hidroxi, que dentro de este caso se comporta como una base. Estas atacan al 2-metilpropano, el carbono vecino para la formación del alqueno. En sí, los electrones libres del oxígeno permitirán relacionarse con el hidrógeno. A su vez, este establece la conformación más estable en dicho carbocatión, que permite la formación de un doble enlace, como podemos darnos cuenta a continuación, formando como productos el alqueno, que viene a ser el 2-metilpropeno o 2-metilprop-1-eno, una molécula de agua, y un anión bromo, como productos de dicha reacción. Muchas gracias. Mi nombre es Ernesto Bustamante y a continuación les voy a explicar
las reacciones de eliminación E2. Una reacción de eliminación E2, o también conocida como bimolecular de eliminación, es un tipo de reacción química que implica la eliminación de dos grupos, tanto como un protón y un grupo saliente, de una molécula para formar así un doble enlace o un alqueno en su lugar. Es una reacción muy común en la química orgánica y generalmente ocurre en compuestos que contienen grupos funcionales que pueden actuar como bases nucleófilas. En una reacción de eliminación E2, el proceso ocurre típicamente en una molécula que tiene un átomo de hidrógeno, o sea, un protón, en un carbono adyacente a un grupo saliente. O sea que es un grupo que puede abandonar la molécula como un anión. Y también trabaja con una base fuerte que ataca el átomo del hidrógeno, provocando la formación del enlace doble. Y eso produce la expulsión del grupo saliente en un solo paso, a diferencia del E1 que se procede en dos pasos. A continuación voy a explicarles un ejemplo de reacciones de eliminación E2. Aquí tenemos el ejemplo de la reacción de eliminación E2. En la parte de aquí del compuesto tenemos lo que sería el bromo 2,2 dimetilciclopentano, en el cual podemos apreciar que tenemos un grupo funcional que es el bromo, que sería el halógeno. Va a trabajar con una base, que en este caso es el hidróxido de sodio. Esta disociación lo que va a formar es el 2,2 dimetilciclopentano, a la vez que va sumado con el bromuro de sodio más agua. ¿Cómo procede este cambio? Pues básicamente el hidróxido de sodio lo que va a hacer es reemplazar un hidrógeno del carbono beta. ¿Cuál es el carbono beta? El carbono beta es aquel carbono que está adyacente al carbono alfa. ¿Qué es el carbono alfa? El carbono alfa es aquel el que tiene el grupo saliente, en este caso es el bromo. Ya que sabemos cuál es el carbono beta, lo que hacemos es muy simple, es una simple eliminación. Sustituimos el hidrógeno, lo cual va a formar un alqueno, o sea, un doble enlace. Un doble enlace. ¿Por qué no utilizamos el carbono que está pues, del lado derecho, del lado superior? Pues básicamente porque tiene todos sus enlaces ocupados, tanto con el metil y los dos carbonos adyacentes. Por ende, tenemos que ocupar el carbono beta que es aquí. Como dije anteriormente, esto va a formar un alqueno. Y el resultado quedaría, como dije anteriormente, el 2,2 dimetilciclopenteno más el bromuro de sodio más el agua, que es el H2. Ahora vamos a hablar sobre las diferencias de reacciones de eliminación E1 y E2. Las diferencias de reacciones E1 y E2 de eliminación tienen cuatro bases, las cuales serían velocidad de reacción, las etapas y mecanismos, las condiciones requeridas y el tipo de sustrato. La diferencia de velocidad de reacción en la E1 es que la velocidad de reacción es una reacción unimolecular, lo que significa que la etapa, lo que determina la velocidad solo involucra una molécula, a diferencia del E2, que implica, como es una reacción biomolecular, implica dos moléculas que colisionan a la vez. La diferencia entre etapas y mecanismos. La E1 es la reacción de eliminación que ocurre en dos etapas. En la primera etapa se forma un carbocatión como intermediario, dejando el grupo saliente, y luego en la segunda etapa la base extrae un protón del carbocatión para formar así el producto. En cambio, en la etapa y mecanismos de la reacción de eliminación E2, ocurre en una sola etapa. La base ataca el átomo del hidrógeno adyacente al grupo saliente, al mismo tiempo que se forma el enlace doble o el alqueno y se expulsa al grupo saliente. Las condiciones requeridas. En las condiciones requeridas de la reacción de eliminación E1, generalmente ocurren en condiciones en las que el sustrato puede formar un carbocatión estable y en presencia de un solvente polar que facilita la formación del carbocatión. Mientras tanto que la reacción de eliminación E2 generalmente ocurre en presencia de una base muy fuerte, preferiblemente en solventes no polares o poco polares. Para finalizar, la diferencia de tipo de sustrato tanto en reacciones de eliminación E1 y E2. En la reacción de eliminación E1 son más comunes en sustratos terciarios o secundarios, donde la formación del carbocatión es factible debido a la estabilización por parte de grupos alcalinos. Mientras tanto, en la E2 son más favorecidas al sustrato primario o secundario, donde la estericidad no presenta grandes obstáculos para que ésta ataque la base. Esas serían las diferencias que podemos encontrar tanto en las reacciones E1 y las reacciones de eliminación E2. Muchas gracias. En resumen, a toda la información expuesta, tenemos que los halogenuros de alquilo o haloalcanos son hidrocarburos halogenados cuya estructura química se caracteriza
por la unión de átomos de halógeno a un esqueleto de carbono que puede ser lineal, cíclico o ramificado. Los halogenuros de alquilo se pueden clasificar en 3 categorías según el número de carbonos adyacentes al carbono que contiene el átomo de halógeno. Estos son aloalcanos primarios, aloalcanos secundarios y aloalcanos terciarios, los cuales tienen 1, 2 y 3 carbonos adyacentes al carbono que contiene el átomo de halógeno respectivamente. Para nombrar a estos compuestos químicos se debe primero identificar la cadena principal. Luego se nombra citando el o los halógenos junto a los otros sustituyentes que tenga el compuesto, seguido del nombre del hidrocarburo, indicando la posición que ocupa el halógeno en la cadena. En caso de cadenas de carbono no tan largas, se puede anteponer el nombre del halógeno terminado en uro, seguido del nombre del grupo alquilo. Por otra parte, los halogenuros de alquilo tienen un carácter dipolar. Como resultado de esto, tienen puntos de ebullición altos en comparación a otros hidrocarburos. Por último, los aloalcanos presentan ciertas propiedades químicas importantes, que incluyen la reacción de sustitución nucleofílica y reacciones de eliminación nucleófilo-alifática por medio de mecanismos de eliminación unimolecular y eliminación bimolecular. Gracias.